Si los hombres nazis fueron brutales, ellas, las guardianas de los campos de concentración, no se quedaron atrás en el uso de la violencia. Grandes reportajes de Muy Historia presenta Los nazis y el Holocausto. Capítulo 6. Mujeres asesinas del Tercer Reich. Los arcángeles del terror. Un texto de Mónica G. Álvarez. La idea de aceptar un trabajo en Auschwitz era particularmente seductora, puesto que el trabajo respondía a la necesidad que tenía de experimentar día tras día la propia superioridad y la propia fuerza, el derecho a decidir sobre la vida y sobre la muerte, el derecho a infligir la muerte, personalmente o al azar, y el derecho a abusar del poder sobre las otras detenidas. La idea de aceptar un trabajo en Auschwitz era particularmente seductora, puesto que el trabajo respondía a la necesidad que tenía de experimentar día tras día la propia superioridad y la propia fuerza, el derecho a decidir sobre la vida y sobre la muerte, el derecho a infligir la muerte, personalmente o al azar, y el derecho a abusar del poder sobre las otras detenidas. Así formuló Anna Pawelczynska, prisionera polaca convertida en guardiana del campo de Auschwitz y socióloga, su paso por este centro de internamiento durante la Segunda Guerra Mundial. No fue la única. A partir de 1939, cientos de mujeres alemanas se alistaron en la Band Deutscher Mädel, Liga de Muchachas Alemanas, y en el partido nazi, para acatar los nuevos preceptos de Adolf Hitler y su Tercer Reich. No echaban de menos un hogar íntimo, a un marido cariñoso o a un montón de niños felices, como manifestó el Führer en más de una ocasión. Estas féminas, pese a lo que declararon ante los tribunales que las juzgaron, fueron conscientes de la barbarie y la consternación que causaron. Decidieron voluntariamente formar parte de un sistema de tortura, sadismo y muerte que contravenía las leyes internacionales en tiempos de conflicto. Un papel estelar, casi brillante y maquiavélico, a la par que importante dentro del Holocausto, lo jugó la guardiana nazi Maria Mandel, que supo ganarse el respeto de sus camaradas y el miedo de sus víctimas. A estas últimas, los reclusos, les puso el nombre de mascotas judías, porque hacían todo lo posible por alegrar sus aburridas tardes en Auschwitz. Su naturaleza atormentada y confusa hizo que Maria Mandel se comportase como dos personas diferentes. Tan pronto podía sumergirse en la música clásica interpretada por la banda del barracón, como golpear hasta la saciedad a un prisionero que se atrevía a importunarla con su mirada. Atroz, repugnante y depravada fueron algunos de los calificativos que se escucharon durante su juicio, en el que el tribunal la condenó a muerte. Maria Mandel nació el 10 de enero de 1912 en la localidad austríaca de Manzkirchen, al norte del país, un municipio idílico rodeado de montañas y parajes verdosos. Allí creció la futura asesina rodeada de calzado y zapatos remendones, consentida por sus progenitores y mimada por sus 3 hermanos mayores, y profesando la religión católica. En la escuela fue una chica muy popular tanto por su atractivo físico y zalamería como por su educación siempre exquisita, aunque la mala relación materno-filial provocó que María pusiese tierra de por medio en varias ocasiones. Su periplo laboral fue de lo más variopinto: cocinera, criada y funcionaria administrativa en una oficina de correos. Eso hasta que el 15 de octubre de 1938 logró entrar como Aufseherin, guardiana, en el centro de internamiento de Lichtenburg. Su motivación principal fue el dinero, estaba bien remunerado. Al año fue trasladada al principal campo femenino, Ravensbrück, también denominado el Puente de los Cuervos. Rápidamente, la joven impresionó a sus superiores, primero por su físico, tenía el típico semblante germano y era aún joven, tan solo tenía 30 años de edad, y en segundo lugar, por las aptitudes que mostraba en la ejecución de sus funciones. La severidad y la extralimitación fueron piezas clave para conseguir un rápido ascenso como SS Oberaufseherin, supervisora, en junio de 1942.
María pasaba lista de forma estricta sobre los trabajos que diariamente realizaban las prisioneras, y si alguna no cumplía con lo requerido, le infligía un duro castigo. En un edificio de ladrillo situado fuera del campo, una especie de búnker, María Mandel cometió toda clase de torturas y aplicó terribles castigos a las internas más rebeldes. Las sanciones se imponían por caminar del brazo, visitar a los presos en la enfermería, quedarse fuera del bloque y hablar o mirar a un superior sin permiso. En esa especie de mazmorra podían permanecer entre 7 y 14 días e incluso hasta 2 meses. Solo Mandel y sus auxiliares podían entrar o salir. La rutina de violencia siempre era la misma. Flagelaciones de al menos 25 latigazos, después 50, 75 y así hasta 100. Al terminar, se duchaba a la persona con agua fría y se la sacaba al exterior para dejarla a la intemperie. De esta manera, muchas reclusas acababan muriendo por hipotermia, dadas las bajísimas temperaturas que imperaban en la zona. La supervisora se paseaba por el campo con un látigo en la mano en busca de víctimas, como aseguró el testimonio de una superviviente. «Estaba intoxicada por su propia autoridad», explicó otra ante el tribunal de Cracovia. Cualquier pretexto era bueno para afeitar la cabeza de las presas o insultarlas con apelativos como «Polnische Schweine», cerdas polacas, o Polnische Banditen, canallas polacas. También se encargó de enseñar a otras guardianas cómo practicar el noble arte de la tortura. Bajo sus directrices aprendieron torturadoras como Ilse Koch, Irma Grese o Dorothea Binz. El 7 de octubre de 1942, María Mandel fue trasladada de Ravensbrück a Auschwitz-II-Birkenau, en Polonia, para ejercer como supervisora. Allí las condiciones de vida fueron mucho peores que en Auschwitz I, infrahumanas. Barracones superpoblados con más de 1000 personas cada uno, inanición, diarreas y afecciones intestinales, insalubres instalaciones, además, naturalmente, de las brutales vejaciones por parte de las guardianas nazis. La bestia de Auschwitz. Fue bautizada así por las propias internas. Arrebataba a los bebés recién nacidos a sus madres para arrojarlos al crematorio. Después, acudía al barracón, donde esperaba una agrupación musical para escuchar Madame Butterfly. Ella misma creó dicha orquesta como parte integral de la vida diaria del campo. Poco antes del fin de la guerra, Mandel recibió la Cruz al Mérito Militar de segunda clase. Cuando se percató de la llegada de los aliados, no dudó en huir, pero fue detenida y llevada a juicio por crímenes contra la humanidad en una corte de Cracovia, correspondiente a los primeros juicios de Auschwitz. Era diciembre de 1947. Durante el proceso, la guardiana siempre negó su participación en los castigos a las prisioneras y los más de 500.000 asesinatos que perpetró u ordenó ejecutar. El tribunal la condenó a la horca. Sus últimas palabras antes de morir fueron «Viva Polonia». Tanto su cuerpo como el de sus camaradas ajusticiados se utilizaron para prácticas médicas en la Universidad de Cracovia. Ha sido descrita como la peor mujer de todo el campo. No había crueldad que no tuviese relación con ella. Participaba regularmente en las elecciones para la cámara de gas, torturando a discreción. En Belsen continuó con el mismo comportamiento igualmente público. Su especialidad era lanzar perros contra seres humanos indefensos. Estas graves acusaciones, recogidas en las actas del juicio de Bergen-Belsen en 1945, corresponden a Irma Grese, supervisora de los campos de concentración nazis en Auschwitz, Bergen-Belsen y Ravensbrück, que martirizó a cientos de sus reclusas hasta causarles la muerte. Irónicamente, la apodaron el Ángel de Auschwitz, apelativo que a ella particularmente la enorgullecía. Irma Ilse Ida Grese nació en Breschen el 7 de octubre de 1923, en el seno de una familia desestructurada. Apenas estudió, y con 15 años su único interés lo encontró en la Band Deutscher Madel, que su padre no aprobaba. De hecho, la echó de casa tras aparecer vestida con el uniforme de las SS durante un permiso. Aún así, antes de iniciar su carrera como guardiana nazi, trabajó como jornalera en una granja, dependienta en una tienda y limpiadora en un hospital en Hohenliesen.
Fue gracias al director de esta clínica como pudo ingresar como voluntaria en el campo de Ravensbrück, aunque tuvo que esperar a cumplir la mayoría de edad. Si hay un rasgo que caracterizaba a Irma Grese y que supo aprovechar muy bien, era el de la belleza física. La suya era excepcional, rubia de ojos claros y de dulzura aparente. Su rostro escondía una personalidad sombría y tétrica que hacía estremecer a todo aquel que se acercase a ella. Muchos la admiraban como si de una actriz de cine se tratase. Era tan temida como deseada. Ya en Ravensbrück la formaron como administrativa, pero también en las homicidas tareas que se perpetraban en el recinto. En marzo de 1943, Irma Grese fue enviada a Auschwitz y asignada al campo de Birkenau para realizar labores de control de provisiones y manejo de correo y de la unidad de carreteras. Aún no había cumplido los 20 y su carrera seguía en ascenso. En otoño de ese mismo año, Grese fue nombrada supervisora, con un sueldo de 54 marcos al mes. Era la segunda mujer de más alto rango en el campo, después de María Mandel, con 30.000 reclusas de origen judío, en su mayoría polacas y húngaras, a su cargo. Sus nuevas responsabilidades incluían el control directo de las presas, así como la selección para la cámara de gas junto al Dr. Mengele. A la entrada del campo, ambos decidían quién vivía y quién no. Grese se paseaba por los pabellones con su uniforme impecable, su pelo rubio milimétricamente colocado, unas pesadas y relucientes botas altas, un látigo y una pistola. Durante su recorrido la acompañaban sus perros. Una de sus diversiones era lanzar a estas fieras contra las reclusas para que fueran devoradas. Los abusos sexuales y las vejaciones a niños también estaban a la orden del día. Auschwitz-Birkenau no fue el único campo de concentración que padeció el encarnizamiento y el sadismo de Irma Grese. El último de ellos fue Bergen-Belsen, cerca de Hannover. Las prisioneras que tuvieron la suerte de sobrevivir a sus vejaciones la acusaban de ser una auténtica depravada sexual, sanguinaria, fría, sin escrúpulos y carente de empatía y bondad. Su poder se materializó en unos 30 crímenes diarios. Al fin y al cabo, había tenido una buena maestra, María Mandel. La noche del 14 al 15 de abril de 1945, el comandante Joseph Kramer negoció la rendición de Bergen-Belsen con los británicos. Tras los portones del campo les esperaban el tifus, la disentería, la lepra, el hambre, la miseria y miles de muertos. Tras el arresto de Kramer, Grese y otros 43 oficiales, el 17 de septiembre de 1945 comenzó el juicio de Bergen-Belsen en Lüneburg. El ángel rubio de Belsen, como la denominó la prensa, fue acusada de cometer maltrato y crímenes de guerra. Durante la celebración del juicio, Grese mantuvo una actitud que oscilaba entre la indiferencia y el desprecio. Aquella bestia bella se había transformado en una criminal despiadada, y los finos rasgos de sus inicios se habían desvirtuado debido al salvajismo de sus acciones. Es curioso comparar algunas de sus más famosas imágenes. Nunca reconoció su culpa por los delitos que se le imputaban y se declaró completamente inocente. A pesar de su corta edad, tan solo tenía 22 años, el 13 de diciembre de 1945 fue condenada y ejecutada en la horca por los aliados gritando «Schnell», rápido. Mujer de cabellos rojos y largos, de original belleza y fuerte poder de seducción, Ilse Koh supo cautivar a sus camaradas de las escuadras de protección para convertirse en supervisora de uno de los campos de concentración nazis más importantes de la época. Su sadismo no conocía límites, y entre sus fechorías destacaban la creación de todo tipo de lámparas con piel humana. De ahí sus terribles apodos, la bruja, loba o zorra de Buchenwald. Margaret Ilse Kohler, así era como se llamaba antes de casarse. Nació el 22 de septiembre de 1906 en Dresde, en Sajonia. Hija de labradores, Ilse tenía en su primera juventud un carácter tranquilo, responsable, de buenas formas, y llegó a hacerse muy popular entre los compañeros de su escuela. Con 15 años dejó los estudios para iniciarse en el mundo laboral. Primero trabajó en una fábrica, para poco tiempo después acabar en una librería como dependienta. Fue en este último empleo donde comenzó su interés por el partido nazi y donde, además, conoció a miembros de las SS.
De hecho, su embaucadora personalidad le sirvió, entre otras cosas, para convertirse en secretaria y afiliada del Partido Socialista Nazi en el año 1932. Tiempo después, el mismísimo Heinrich Himmler eligió a la joven Ilse como esposa de uno de sus ayudantes principales, Karl Koch, coronel del campo de concentración de Sachsenhausen. En 1936 contrajeron matrimonio y en 1939 se trasladaron a Buchenwald, uno de los mayores centros de exterminio nazis. Fue en este lugar donde se produjeron las más macabras atrocidades de la pareja Koch. Los primeros meses en Buchenwald fueron totalmente corrientes para los Koch, ya que dedicaron ese tiempo a tener hijos, en su caso 3, Arvin, Giselle y Gudrun. Esta última murió de forma repentina mientras estaban de vacaciones esquiando. Cumplido el trámite de la paternidad que se exigía a los miembros más antiguos del Partido Socialista Nazi, la normalidad dejó paso al sadismo. Al principio, Ilse se comportaba como una mujer obsesionada con su aspecto, hasta el punto de mandar traer vino de Madeira para bañarse en él. Después, se dedicó a pasearse por el campo látigo en mano, pegando a aquellos prisioneros cuyo aspecto le era desagradable. Uno de sus juegos predilectos tenía que ver con su particular colección de piel humana. El matrimonio decidió recopilar los tatuajes más vistosos de sus prisioneros, estirpándoselos de cuajo tras inyectarles fenol. Muchos de ellos pasaron a ser tétricas lámparas de mesa. Sin embargo, el salvajismo no acabó ahí. A Ilse le encantaba adornar su casa con las cabezas de los prisioneros, así que ordenaba encogerlas químicamente. El resultado, un comedor repleto de cabezas humanas que acompañaban a la familia Koch en cada una de sus celebraciones. Tuvieron hasta 12 de ellas. Según registros de la enfermería del campo, tan solo en el recinto sanitario se produjeron 33.462 asesinatos de presidiarios, sin contar con las víctimas de los distintos experimentos que se realizaban con los cuerpos. La bruja de Buchenwald se ganó este rimbombante sobrenombre gracias a su fama de sádica y asesina, que le llevó a tener el desprecio no solo de sus reos, sino también de sus camaradas. Después de casi 8 años de espeluznantes experimentos y de robar a manos llenas de las arcas del Reichsbank, en 1945 se puso fin a esta macabra historia. Las tropas soviéticas llegaron a Alemania e Ilse decidió huir sin éxito. Tras su encarcelamiento, el 11 de abril de 1947 se inició el juicio en Dachau. Fue condenada a cadena perpetua con trabajos forzados, pero se le redujo la pena a 4 años. Ante el estupor que causó la noticia, se abrió una investigación. Sin embargo, en 1951, el general estadounidense Lucius D. Clay le concedió la libertad basándose en la insuficiencia de pruebas. Ese mismo año, ante las protestas, volvió a ser arrestada y condenada. Durante el juicio celebrado en 1951, el fiscal llegó a decir de la carcelera Ilse Koch: fue uno de los elementos más sádicos del grupo de delincuentes nazis. Si en el mundo se oyó un grito, fue el de los inocentes torturados que murieron en sus manos. El 1 de septiembre de 1967, a los 61 años de edad, Ilse decidió poner fin a su vida ahorcándose con las sábanas de su cama en la prisión de Aisach, en Baviera. En su última carta se puede leer: «No hay otra salida para mí. La muerte es la única liberación». Las guardianas de los campos de concentración nazis supusieron la mano ejecutora e implacable de la justicia aria. Establecieron un patrón de entrenamiento para enseñar a sus secuaces cómo debían golpear, fustigar, maltratar y vejar a sus reclusas, hasta la muerte. Sentían satisfacción ante lo que generaban sus actuaciones, no solo por provocar sufrimiento en el otro, sino por el poder de llevarlo a cabo. Si para Adolf Hitler el judío era de naturaleza satánica, las fatales costumbres de estas asesinas habrían convertido al innombrable en un mero aprendiz. Gracias por escuchar los podcasts de Muy Interesante.